Saliendo un poco de la parte más tecnológica, hablamos un poco al principio de fuga de información, que es en líneas generales. Hablamos un poco recién de la investigación de vulnerabilidades, que es un concepto bastante más técnico y se suele aplicar más que nada a la tecnología y al software. Tenemos algo que está relacionado con las personas. La ingeniería social es algo que se utiliza en seguridad de la información para obtener datos e información sobre las personas, pero basado justamente en la interacción con ellas, no en romper un software, no en encontrar una nueva vulnerabilidad, sino en tratar de convencer de alguna manera a las personas de que brinden información o que dejen a disposición información para que sea tomada por el atacante. Esto incluye, por supuesto, engaños. Incluye que las personas tal vez no se den cuenta que están brindando información sensibles. Claro, porque si uno supiera que está brindando información sensible, lógicamente dejaría de hacerlo. Entonces, el contexto del atacante hace que se pueda dar y pueda obtener finalmente esa información. Hay algunas tendencias naturales de las personas que el ser humano tiende a confiar y a ayudar. Imagínense que ustedes van por la calle y de repente ven una persona que se acaba de caer o está tirado en el piso y, no sé, por supuesto se acercarían y tratarían de ayudarlo, es lo más probable, porque uno tiende a confiar, tiende a ayudar. Si una persona nos para preguntarnos una calle o para pedirnos la hora, difícilmente pensemos, no sé, que puede ser algo más que una persona que nos está preguntando una calle o la hora. Entonces, salvo que somos un poco más paranoicos, la tendencia natural de las personas suele ser hacia ese lugar. La ingeniería social permitió definir al usuario como el eslabón más débil de la cadena, es decir, se dice que una cadena se corta por el eslabón más débil y en la seguridad consideramos que ese eslabón es el usuario. Existe una variante de ingeniería social que se llama ingeniería social inversa, donde el atacante, en lugar de ir a buscar a la víctima, en lugar de ir hacia el usuario, deja que el usuario sea quien se acerque al atacante. Esto es un poco más difícil de conseguir, pero tiene resultados mucho más efectivos y es mucho más difícil de protegerse, porque es uno el que está yendo a buscar a su potencial atacante. Hay determinados comportamientos en particular que podemos considerar vulnerables, entre comillas, ¿no? Porque no debería ser algo malo, pero el atacante los utiliza porque sabe que las personas tienden a confiar. Entonces, si tienden a confiar porque tienen algo en común, aprovechan ese vínculo de confianza. O tal vez aprovechan su ignorancia, su desconocimiento sobre un determinado tema para decirles que hagan algo o para sugerirles algo en particular, aprovechando que no saben sobre eso. También se aprovecha el comportamiento típicamente de la reacción del miedo. Imagínense que alguien viene de repente y nos empieza a gritar por algo. Uno por ahí se paraliza, dice, ¿qué está haciendo esta persona? Y si uno está en su oficina sentado y viene alguien y nos empieza a gritar o nos empieza a decir que hagamos algo o nos amenazan, bueno, el miedo es una de las cosas que más se aprovecha. También la codicia, donde las personas tal vez están tentadas a hacer algo por obtener un fin que va a ser beneficioso para sí mismo. Y finalmente, tal vez el deber moral, ¿no? Lo que es correcto hacer. Es decir, tranquilamente un atacante podría, como parte de su táctica, podría tirarse en el piso en la calle para que alguien vaya a ayudarlo, aprovechando que las personas se sienten moralmente tendientes a ir a ayudar. Y si tuviéramos que poner esto como si fuera un ataque, lo podríamos definir en fases. Si esto está relacionado con una empresa, habría un objetivo, por supuesto, el atacante querría conseguir determinada información, entonces va a investigar a la empresa, va a investigar a las personas, y de las personas va a seleccionar algunas que son tal vez las más fáciles de atacar. No va seguramente a tratar de hacer un ataque de ingeniería social sobre un especialista en seguridad informática o sobre un gerente general. Seguramente la selección sea sobre personas de comportamientos naturalmente más vulnerables o que tengan menos nivel de conocimientos o que estén más expuestos a dar información. Luego se desarrollan relaciones, aprovechando estos vínculos, se generan relaciones de confianza, se conoce a las personas y a partir de esto se explotan esas relaciones de manera tal que el atacante pueda obtener la información que desea, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Y así podemos hacer una pequeña clasificación. Dijimos que esta interacción podía ser directamente humana. Imagínense, estamos sentados en la empresa, una empresa muy grande donde no conocemos a todas las personas y de repente viene alguien muy bien vestido, con un traje, se para al lado de nuestro escritorio y nos da una orden.
Bueno, realmente uno podría decir, yo no conozco a esta persona, no puedo decirle que sí a lo que me diga, pero tampoco puedo decirle que no, parece un jefe. Podría ser el jefe de mi jefe y yo no lo conozco. Podría ser un gerente del área de al lado y yo debería darle alguna respuesta por lo menos. Entonces, ese tipo de comportamientos, imagínense, tendería a que yo haga alguna cosa en especial que de otra manera no haría si no aparece esa circunstancia. Se aprovecha, por ejemplo, la impersonalización, que es un término que no está aceptado por la Real Academia Española, les cuento. Pero, por ejemplo, yo podría hacerme pasar por otra persona. Si alguien no me conoce, le da lo mismo si yo fuera yo o el nombre que yo le diga. También puede aprovecharse una relación con conocimiento real o ficticio de otra persona. Imagínense que quiero hablar con alguien y me hago pasar por un amigo de una persona que él conoce o ella conoce. Bueno, de esa forma podré generar lo que se llama la confianza transitiva, para que en un principio la persona esté primeramente motivada, por lo menos, para generar una relación de confianza, para dar información, para dialogar, y tal vez no, pero en un principio se aprovecha mucho ese tipo de técnicas, ¿no? Tal vez la parte de soporte técnico es un clásico, ¿no? De tratar de averiguar información por medio de la gente de soporte técnico, directamente robar identidad, que no necesariamente es a nivel técnica, sino a nivel físico. Es un delito bastante grave hoy en día esto del robo de identidad. Se hacen como generar nuevos documentos y, no sé, y facturas de servicios públicos donde se da la información de la gente, y con eso, por ejemplo, los delincuentes van y sacan un crédito. Entonces eso también es una forma de ingeniería social basada en el fraude, ¿no? Una de las más tal vez sigilosas y sutiles es lo que se llama shoulder surfing, que sería algo así como mirar lo que están haciendo las personas. Es decir, imagínense que alguien está poniendo su password, alguien podría, mientras tipea la contraseña, alguien estar mirando cómo tipea la contraseña. O podría estar mirando lo que escribe en el teléfono celular. O podría estar pasando por arriba, pasando por el escritorio de una persona y ver cosas que tiene escritas, ¿no? Esto también serían alguna especie de ataque de ingeniería social relacionada con la interacción humana. Pero también podría haber una interacción más indirecta por medios electrónicos. Por ejemplo, enviando malware, ya vamos a hablar un poco más adelante de código malicioso, enviando correos electrónicos o por medio de mensajería instantánea para motivar al usuario a que haga algo, por ejemplo, a que responda ese correo con copia a todos sus usuarios, que son contactos de su propia lista, o por ejemplo hacer llamados telefónicos para tratar de obtener información. Hoy en día se utilizan mucho también los mensajes de texto, diciendo usted se ha ganado un auto o ha participado en un sorteo por la compra de alguna cosa con gran descuento. Bueno, este tipo de técnicas utilizan ingeniería social, son cosas relacionadas con la ingeniería social. En algunos casos, por ejemplo, pueden llegar a recibir un mail con un sitio web donde nos piden que accedamos para colocar nuestro usuario y contraseña, pero son falsos. Eso le llamamos phishing, y estas páginas de falso login permiten que se roben los datos una vez que se ingresan. También vamos a ver un poco más adelante, esto de sitios web con código malicioso. Y bueno, lógicamente a los ataques externos tienen toda una complejidad asociada a que no estamos adentro de la organización y es más difícil, por supuesto. Pero los ataques internos, en el caso de estar adentro de la empresa, el acceso a la información es mucho más directo. Y tengan en cuenta que la mayoría de los incidentes de seguridad, el 70% de los incidentes de seguridad aproximadamente, involucra usuarios internos. Es decir, es para tener en cuenta que lo que se llaman los insiders son algo que tenemos que gestionar desde el punto de vista también de la seguridad. Y las técnicas pueden ser de las más variadas, desde infiltrarse como un usuario, como un empleado real, participar en una búsqueda laboral para ser tomado como empleado y que ese empleado sea puesto por la competencia para averiguar y para investigar sobre procedimientos internos de la organización, o por ejemplo simular ser un empleado de limpieza, de delivery, un guardia de seguridad o lo que sea para poder acceder a la organización, o para estando adentro poder obtener acceso a lo que se quiere. Incluso los atacantes aprovechan a los empleados descontentos, que siempre los hay en las organizaciones, para tomarlos como aliados para hacer este tipo de ataques. Existen algunas contramedidas para esto, y la mayoría tiene que ver con la capacitación, con la concientización, con el hecho de que las personas entiendan de qué se tratan estos ataques, y cuando reciben el contacto de estas personas sepan que el objetivo es que sean engañados. Así también tenemos que explicarles
¿Cuál es la información sensible? Porque muchas veces las personas son capaces de dar información simplemente porque no saben que se trata de información sensible o confidencial, pero como tienen acceso, por ahí suponen que es algo normal, algo más natural y que no habría ningún problema en que eso lo lea o lo acceda a otra persona. También ayuda mucho la asignación de responsabilidades, es decir, no es lo mismo si alguien va a llevarse un documento escrito que salió por la impresora y tiene información confidencial, que si ese documento dice en una marca de agua mi nombre y mi apellido por haberlo impreso. Eso me va a generar un vínculo de responsabilidad sobre la información, de tal manera que haga que si eso se fuga, si esa información aparece en algún lado, quede claro que el responsable soy yo. Entonces eso de alguna manera nos va a puede disuadir a los usuarios a que se comporten de manera más responsable y por supuesto cuidando más la información. Y la medida que tomamos en general en cualquier aspecto de seguridad es lo que llamamos defensa en profundidad, que también lo vamos a ver un poco en seguridad física. La defensa en profundidad implica poner distintas líneas de protección, no solamente las barreras técnicas, sino distintos componentes que ayuden a la seguridad y que no hagan depender la seguridad de un solo elemento.